En el anterior vídeo de Eberron conocimos cómo estaba dividida la comunidad de los elfos y cómo se inició la guerra elfo-dragón. También pudimos ver cómo la sociedad trasgoide se convertía en una fuerza económica y militar muy poderosa en el continente de Khorvaire. En el capítulo de hoy terminaremos con la era de los monstruos y seguiremos viendo cómo avanzó el mundo hasta convertirse en lo que es en la actualidad. ¡Vamos con el vídeo! Hace más de 10.000 años, muchos clanes enanos emigraron desde su frío hogar en Frostfell hasta las montañas Raíz Férrea, al noreste de Khorvaire, para escapar de los gigantes de hielo que gobernaban ese lugar. Poco después de su llegada, se estableció una nación enana bajo las montañas. Este reino es conocido por las leyendas como el Reino de Piedra, donde 12 guerreros enanos fueron exiliados a la superficie por crímenes que habían cometido. Cordran Mor, el gobernante de esa época, fue quien los forzó a abandonar sus hogares junto a sus seguidores. Las puertas al Reino de Piedra se cerraron mediante una poderosa magia rúnica, y Lord Mor comunicó a los exiliados que se mantendrían apartados de sus hermanos de las profundidades hasta que volvieran a conseguir el honor que habían perdido. Junto a ellos fue enviado un clan de guardianes, llamado Kundarak. Su deber era vigilar las puertas y volver a abrirlas cuando llegara el momento. Los primeros miles de años, los clanes de enanos exiliados combatieron entre sí por el control de las tierras, que irónicamente llamaron los baluartes de Mor. Ellos creían que el dominio del territorio les daría el derecho a regresar al Reino de Piedra. Estos enanos también lucharon en muchas ocasiones contra los habitantes originales de las montañas Raíz Férrea, clanes orcos conocidos como Yorastar. Incluso cuando apareció la marca de la protección entre los enanos del clan Kundarak, no hicieron nada para detener sus conflictos internos. Al contrario, creó más desconfianza y amargura entre los clanes. Cuando el príncipe Canirwinam anexionó las tierras cercanas a las montañas para su padre, el rey Galifar I, años antes de la fundación del reino de Galifar, las facciones de clanes enanos fueron fáciles de someter. Al final, subyugar a los enanos por Galifar fue el instrumento de su salvación. En poco tiempo, fueron forzados a dejar a un lado las guerras y crearon una cultura común, encontrando así el honor que habían perdido tiempo atrás. Pero cuando los herederos de los Kundarak abrieron las puertas que habían sido selladas mágicamente, no quedaba nada del Reino de Piedra. Las estructuras y sus habitantes habían sido destruidos milenios atrás por una invasión de Daelkyr, mientras los 12 clanes de Mor luchaban entre sí. La guerra Daelkyr diezmó las zonas occidentales de Khorvaire cuando Soriat, el plano de la locura, estuvo muy cerca de Eberron. Los señores de Elkyr lo aprovecharon y mandaron a sus terribles ejércitos de aberraciones, entre las que se encontraban desollamentes, Beholders, Dolgrims y Dolgains, para invadir el mundo. Estaban determinados a reformar Eberron y transformarlo en una versión de pesadilla de Soriat. Y al atravesar los portales, aparecieron en la zona oeste de Khorvaire. No tardaron en encontrarse con las legiones del Imperio Dakani, y el conflicto se alargó durante miles de años. Debido a la guerra, el Imperio Dakani se fue yendo a la ruina poco a poco, mientras que los horrendos siervos de Solat demostraban estar a la altura de los mejores guerreros osgos y grandes trasgos. Los Daelkyr tenían el potencial necesario para cumplir con su misión, y así lo hubieran hecho si no hubiese sido por la intervención de los druidas orcos de la secta de los Cancerberos. Estos druidas atrajeron a la mayor parte del ejército Daelkyr hasta la Marca Sombría, en el oeste de Khorvaire. Una vez allí, desataron la furia primordial de Eberron sobre ellos. Los 6 señores de los Daelkyr sobrevivieron a la matanza, pero fueron encerrados por los grandes druidas más poderosos en lo más profundo de Kyber junto a sus aberraciones supervivientes. Pero a diferencia de los señores supremos de los demonios, los Daelkyr no estaban inmovilizados y podían moverse por todo el dragón inferior. Los druidas sacaron a Soriat de su órbita para asegurarse de que nunca estuvieran tan cerca de Eberron.
Con el paso de los años, la influencia de los Daelkyr llevó a la creación de los cultos del dragón inferior, varios tipos de religiones dedicadas a adorar a Kyber y a sus siervos, con la esperanza de que consiguieran acabar con el mundo y liberar a Kyber de su prisión. Por otro lado, los orcos de las sectas de cancerberos permanecieron vigilantes en busca de signos de que sus sellos sobre Kyber se estaban debilitando. Los Daelkyr tienen la apariencia de un humano con cuerpo atlético, con una belleza increíble y ojos de pupilas blancas. A pesar de esta apariencia, los Daelkyr no tenían género y no se reproducían, ya que estaban formados del material de su propio plano. Que un Daelkyr te toque causa enfermedades y corrupción biológica, y su mera presencia puede llevar a la locura. En la actualidad, se sabe que 6 Daelkyr viven en Eberron. Los comandantes supervivientes que invadieron Khorvaire fueron encerrados en Kyber, impidiéndoles volver a su plano natal. Desde ese momento han vagado por Kyber, esperando que Soriat vuelva a quedar cercano a Eberron. Después de la guerra contra los Daelkyr, el imperio Dakani quedó muy debilitado y se sumió en una guerra civil que llevó al colapso de la civilización trasgoide. Pero un grupo de 5 clanes, descendientes de los Dakani, consiguieron mantener la cultura e historia de su imperio en una región de Khorvaire, actualmente conocida como Dargun. Estos clanes son conocidos como los herederos de Dakan, y nunca perdieron la esperanza de que un día podrían recuperar las glorias de su antiguo pasado. Al igual que los Dakani, las naciones orcas de la Marca Sombría también quedaron devastadas por la guerra, y degeneraron a una serie de clanes dispersos. La mitad de los orcos siguió con su vida sencilla y continuó observando las tradiciones druídicas de los cancerberos, al igual que las enseñó el dragón negro Barak. Desafortunadamente, las cicatrices psicológicas tras la guerra fueron muy profundas entre los orcos, y la mitad de los clanes abandonaron sus tradiciones espirituales para empezar a adorar a Kyber. Durante mucho tiempo, los dragones habían perseguido sus propios sueños. Sin embargo, tras la locura de Aureon y la destrucción de Sendrik, no fueron muchos los que se atrevieron a compartir los secretos de Argonesen con las criaturas inferiores. Uno de esos rebeldes fue el padre de Erandis de Vol, conocido como la Garra Esmeralda, y fue destruido por ello. Barak fue un rebelde que estaba mejor considerado. Era un dragón negro que entrenó a los primeros cancerberos, y llevó los secretos de la magia druídica a Khorvaire. También predijo un desastre que destrozaría el mundo. El cónclave de Argonesen no tenía interés en ese conflicto, tal y como sucedió cuando los gigantes de Sendrik combatieron a los habitantes de Dalkur. Por este motivo, el resto de los integrantes del cónclave le dijeron a Barak que únicamente ayudaría a Argonesen cuando de verdad estuviera amenazada, y no antes. Frustrado, decidió abandonar a sus compañeros y viajar por todo el mundo entrenando humanoides y otras criaturas en el uso de la magia druídica. Enseñó a los orcos las bases de esta magia y cómo canalizar los poderes primarios de Eberron por ellos mismos. Y se convirtió en el fundador de las primeras sectas druídicas del mundo. Con el paso del tiempo, estos druidas se convirtieron en el corazón espiritual de la cultura orca. Los druidas orcos que formaban los cancerberos compartieron sus conocimientos con otra gente, como cambiantes y algunos humanos. Pero Barak avisó a los cancerberos que el conocimiento que les había enseñado tenía un propósito. Un día, ellos salvarían el mundo. El destino de Barak es desconocido. Hay quien dice que vivió hasta el final en su forma humanoide, mientras se movía entre sus estudiantes. Otros dicen que descendió a Kyber para enseñar a los habitantes de las profundidades. Y hay quien cree que regresó a Argonesen y que su rebelión fue calculada por el cónclave. En el caso de que esta última afirmación fuera cierta, significaría que los dragones habían planeado la destrucción del Imperio Dakani y la derrota de los Daelkyr. Al inicio de las guerras Daelkyr, una facción de orcos llevó la filosofía de los cancerberos al extremo.
Ellos creían que debían proteger Corvair y al resto del mundo de los demonios y otras razas del dragón inferior que asolaban las zonas noroeste de Corvair, conocida como los yermos demoníacos. La zona norte de los confines de Elden se volvió gradualmente en un yermo. Los enormes bosques y los grandes árboles empezaron a desvanecerse para dejar paso a un suelo seco y agrietado de roca volcánica. En la zona norte, el terreno se elevó para volver a caer drásticamente. El territorio que se encuentra más allá es una meseta elevada junto a una red de cañones y mesetas que forma un laberinto natural. Estos son los yermos demoníacos, donde residen los últimos integrantes de la civilización demoníaca y Rakshasa que gobernó Corvair durante millones de años. En las ruinas de las ciudades vagan criaturas que buscan sangre fresca, mientras que fuerzas antiguas vigilan desde las sombras. En este reino de muerte y desolación están escondidos varios tesoros olvidados y demonios que son conocidos como señores del polvo, que planean cómo corromper los corazones de los hombres. Los Gas-Kala, o guardianes fantasma en lengua orca, son orcos que creyeron que su tarea era entrar en los yermos demoníacos para evitar que sus habitantes infectaran al resto de Corvair. Pensaron que su tarea sagrada era evitar que el mal, en sus miles de formas, abandonase esta zona infernal. Los Gas-Kala están formados principalmente por orcos, aunque tampoco es extraño verlos mezclados con unos pocos humanos y semiorcos. Los miembros de sus clanes son fieros, pero no sanguinarios. Actúan para evitar que los viajeros entren en esta zona, y prefieren convencerlos con palabras, pero no dudarán en sacar las armas si es necesario. También consideran que cualquier cosa que emerja de los yermos no tiene ninguna esperanza por su exposición a los demonios, y acabarán con esas criaturas sin piedad alguna. Los Gas-Kala adoran a una fuerza a la que llaman Kalok-Sash, que en orco significa la llama que une. Los sacerdotes dicen que consiste en las almas de los nobles guerreros que han caído y mantienen a raya los poderes de la oscuridad. Kalok-Sash también es la fuerza divina reverenciada por la Iglesia de la Llama de Plata, aunque no resulta fácil convencer a un templario de esta orden de que un orco bárbaro tiene la misma fe que él. Cuando estos bárbaros utilizan su rabia, lo que buscan en realidad es sumergirse en la llama, extraer la fuerza de los guerreros del pasado y perder el miedo a la muerte. Los más nobles son llamados para servir como paladines, pero estos tienen una imagen muy distinta a los de armadura plateada de la iglesia. Los clanes Gas-Kala creen que su tarea sagrada es proteger los pasajes del laberinto y evitar que los demonios escapen. Los miembros también cuentan con cierto nivel tecnológico. Sus guerreros utilizan armaduras de piel endurecida, armas de acero y arcos. Mientras que los guerreros llevan la marca de la llama en su piel y piensan que les protegerán de las posesiones demoníacas. Existen 4 clanes Gas-Kala y comparten vínculos y lazos que les ayudan a llevar a cabo su misión sagrada. En las próximas eras, los orcos que quieran convertirse en Gas-Kala debían entrar en el laberinto con el propósito de mantener alejados a los horrores del resto del mundo. Uno de los clanes más antiguos, conocido como los Maruk, cuentan con una historia larga y sangrienta. Su misión es la de proteger los pasajes centrales y las rutas que utilizan los señores del polvo y sus agentes para llegar al mundo exterior. Los Rakshasas, seres muy astutos, consiguen deslizarse a través de los ojos de los guardias Maruk. Pero estos guardianes sagrados pueden ver a través de los disfraces que utilizan los demonios, y cuando descubren a uno de ellos, se da inicio a una batalla mortal en la que solo un bando puede salir con vida. Los Maruk sufren bajas casi todos los días debido a estas batallas, y el único motivo por el que han logrado sobrevivir es debido a la infusión constante de nuevos miembros que llega de Corvair. Entre sus filas se encuentran bárbaros orcos de la marca sombría, exploradores humanos de los confines de Elden e incluso humanos de tierras más civilizadas. Y de este modo es como llegamos al final de la era de los monstruos. En el próximo vídeo comenzaremos con la era actual y terminaremos de contar la historia de Eberron. Y ahora sí, me despido. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.
Hasta la próxima. Adiós.